Acabo de descubrir qué es la reproducción sexual, pero más aparte les voy a decir qué es la reproducción sexual y asexual. Iniciando primero con la reproducción sexual, es cuando se ocupan de dos organismos vivos para poder crear un ser vivo, vaya la redundancia, ¿no? Es decir, un macho y una hembra, ¿no? Esto lo que pasa es de que pues se ocupa el aparato reproductor del macho para introducírselo a la hembra, para crear el embrión que saldría la cría. Eso sería la parte de reproducción sexual. Una de las ventajas que incluye es de que su proceso de adaptación es amplio, ¿no? Es decir, cuando nace la cría nace tanto con genes del papá como de la mamá, lo que hace que a la etapa evolutiva o a largo plazo sea más resistente a cambios bruscos en la naturaleza. Ahora pasando al lado de la reproducción asexual. La reproducción asexual es cuando se necesita solo un solo organismo para reproducirse, es decir, no necesitas de dos, ni de un macho ni de una hembra, solamente de uno. Caso similar como lo que pudiera ser la estrella de mar, que puedes cortarle una de sus extremidades y de ahí saldría una estrella completamente nueva, ¿no? La desventaja de esto es de que la copia o la cría que saldría de ese mismo animal tendría los mismos genes y sería prácticamente idéntica al animal ya previo, ¿no? Por lo que al proceso evolutivo pues será como un retraso, por así decirlo. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la mitosis? Yo se los diré. La mitosis es el proceso de división celular que produce dos células hijas que poseen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Sus principales fases son la interfase, la profase, la anafase y la leofase. Como a nuestro compañerito Morgan se le olvidó decir cómo funcionan cada una de estas fases. Yo se las voy a explicar, pero con música de Doom así nomás para que guachen a poco, ¿no? La interfase es la etapa más larga del ciclo celular en la que la célula se prepara para dividirse. Durante este periodo no ocurre la división celular como tal, sino que la célula crece, realiza sus funciones normales y duplica su material genético ADN para asegurar que las células hijas reciban la información completa. La interfase se divide en tres fases: G1, crecimiento y actividad celular; S, síntesis o replicación del ADN; y G2, preparación final para la división. La profase es la primera fase de la división celular en la mitosis, en la cual la cromatina del núcleo se condensa y forma estructuras visibles llamadas cromosomas, cada uno compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Durante esta etapa, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, mientras se forma el huso mitótico, una estructura de fibras que será fundamental para separar los cromosomas en más fases. La anafase es una etapa de la mitosis en la que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula por las fibras del huso mitótico. Este proceso asegura que cada nueva célula hija reciba una copia idéntica del material genético, siendo una fase clave para la correcta distribución de los cromosomas durante la división celular. La telofase es la etapa final de la mitosis en la que los cromosomas, ya ubicados en los polos opuestos de la célula, comienzan a descondensarse y vuelven a formar cromatina. Durante esta fase se restablece la membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, formando dos núcleos nuevos, mientras el huso mitótico desaparece. Este proceso marca el cierre de la división del núcleo y da paso a la citocinesis, donde finalmente la célula se divide en dos células hijas. La técnica de los acodos consiste en cuando una planta se utiliza un tallo y este se entierra dentro de la tierra. Ya de este modo, ese tallo surgen raíces dentro de la tierra. Después de eso se hace una incisión dentro de la parte del tallo que se vaya a plantar. Ya que esto sucede, ya se puede crear la planta. Después de esto, la técnica que consiste de los acodos es que la planta se haga raíces, se corta y haga raíces, y de esta manera se utiliza de la otra planta. Esta técnica suele ser usado para higos, moras y cítricos. La meiosis es exclusiva para la formación de gametos en la reproducción sexual. Produce 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre.
Tiene dos divisiones sucesivas. La meiosis 1, que se prepara con los nuevos cromosomas homólogos, reduciendo el número de cromosomas a la mitad. Incluye una profase. Meiosis 2. Similar a la mitosis, se preparan las cromátidas hermanas, generando 4 células haploides entre cruzamientos genéticos, en lo que crea variedades en los descendientes. El especialista en fisión binaria, la fisión binaria es un método asexual en que un organismo comparte dos partes iguales. Su definición, un proceso de división en que el cuerpo y el material genético. Su ejemplo, que es las bacterias Ambeas y Paramecium. Los esquejes son trozos de tallo, hoja o raíz en una planta madre que al ser plantados en condiciones adecuadas, con humedad, temperatura y suelo fértil, desarrollan raíces y tallos propios, formando una planta idéntica a la madre. Técnica. Se corta un segmento de la planta, generalmente con varias yemas. Se puede tratar con hormonas para estimular el enderezamiento y se coloca su fruto o agua. Ejemplo, rosales, peinarios, muchos árboles frutales como la uva. Además de la fisión binaria existen otros métodos. Gemación. Un pequeño brote o gema se forma en el cuerpo de un organismo padre que crece hasta alcanzar el tamaño adecuado y se separa. Ejemplo, hidras y algunas esponjas. Fragmentación. El organismo se rompe de varios fragmentos y cada uno se regenera. Los tejidos faltantes forman un nuevo individuo. Ejemplo, estrellas de mar y algunas algas. Para este apartado nos vamos a poner un poquito más técnicos, ya que vamos a hablar sobre la reproducción asistida vegetal. La reproducción asistida también incluye técnicas más avanzadas que se usan en agricultura y jardinería para que las plantas puedan crecer sanas y uniformes. En conclusión, la reproducción de las especies es un proceso fundamental para la continuidad de la vida, el cual puede ser asexual o sexual. Cada una de estas con sus características, ventajas y desventajas. Este trabajo permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos, fortaleciendo la comprensión de los ecosistemas y la importancia de la vida en el equilibrio de la misma.